Hola y bienvenidos. Esto es Sin Guión. El día de hoy vamos a aprender acerca de todo lo que corresponde a los fármacos. Quédate con nosotros hasta el final y aprende conmigo. Hola y bienvenidos. Esto es Sin Guión. En la introducción dijimos de que el día de hoy vamos a conocer mucho acerca de los medicamentos. Algo muy importante en nuestra salud. Estamos con Santiago, profesional de la salud y químico farmacéutico, para que nos pueda orientar y dar a conocer un poco más acerca de estas curiosidades que tenemos como personas normales, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces he tendido a automedicarme, ¿no? Tengo que ser honesto y real. Santiago, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Luis Enrique. Mira, hablar de la automedicación es un tema realmente muy importante y creo que a la mayoría del público que tienes aquí le va a interesar conocer acerca de ese tema. Así que vamos, empezamos. Gracias Santiago. Mira, lo primero que te quiero decir, yo me automedico frecuentemente para el tema de la gripe. Creo que en nuestro país el que menos se automedica. Pero dime, ¿qué tan común o qué tan recomendable es automedicarse o no? ¿Y qué tan frecuente debería ser? Mira, si hablamos en línea o en forma general, en nuestro país la automedicación es un problema. Okay. Para empezar, ¿por qué? La mayoría de las personas creen que van a comprar un medicamento sabiendo para qué se utiliza. Porque de repente le comentó su mamá, su papá, el hermano, el tío, la tía, el abuelo, la abuela. Entonces, lamentablemente también por nuestro sistema de salud que está deteriorado, a veces conlleva que la persona vaya a un establecimiento farmacéutico más rápido antes de ir a un hospital, una clínica o policlínico y pueda conseguir el medicamento que aparentemente necesita. Pero eso puede conllevar a que las personas generen efectos secundarios no deseados, que las personas en algún momento generen una resistencia bacteriana. Y si hablamos de gripe, es un proceso que dura aproximadamente entre 3 a 5 días, en algunos casos de repente una semana, pero no pasa de ahí, donde solamente se necesita tomar algunos antihistamínicos o a veces inclusive analgésicos nada más. Y eso es un proceso viral que según el sistema inmunológico de la persona va a comenzar a salir del problema. ¿Por qué la gripe es tan tediosa al empezar, ¿no? Uno siente un malestar tremendo y que ya quiere solucionarlo. Otra cosa, estás indicando que nosotros con el tema de la gripe, es más, no podríamos ni medicarnos y saldríamos bien. ¿Sería una recuperación rápida también? Mira, como te digo, la gripe es producida por un virus. Y este virus tiene la particularidad de no durar mucho tiempo en nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa? Ingresa el virus, nos infecta, eso hace que nuestras defensas bajen y nosotros podemos atraer de repente una bronquitis, una faringitis, una faringoamigdalitis. Entonces ahí viene el problema. Entonces la mayoría de los pacientes o de las personas que van a la botica o farmacia y compran el medicamento que desean no se percatan de ello. Y el problema radica en que muchas personas no están con un sistema inmunológico elevado. Entonces, si viene la gripe, ingresa este virus, esta influenza, que es la más común, lo que va a provocar es que genere mayores problemas. Ok, entonces tiene que ver mucho el tema del sistema inmunitario del ser humano, de la persona, ¿no? Ahora, entonces, sí o sí me tengo que medicar cuando tengo una gripe, una tos o algún síntoma de malestar. A veces, en algunos casos no es necesario. Una persona toma bebidas calientes, por ahí de repente una sopa caliente, y eso te va a ayudar de alguna u otra manera a liberar fosas nasales, porque eso es lo propio en base a las infusiones calientes o las sopas que tienen esa temperatura. Entonces, solamente se va a medicar en el momento que haya fiebre elevada. O sea, cuando la fiebre comience a elevarse, estamos hablando de partir de 38 más o menos, 37.5, 38, hay que darle un antipirético para que pueda disminuir la temperatura. Otro caso, cuando hay dolor de cabeza. El dolor de cabeza es intenso, un analgésico sencillo, nada más. Ok, hablamos un poco acerca de lo que es el medicamento en sí. ¿Crees que es un derecho universal? ¿Crees tú, bajo tu apreciación, que esto debería ser
algo brindado por el gobierno, algo que debe ser masivamente entregado a todo ser humano, o crees tú de que eso no es necesario? Mira, según la OMS, indica de que todo ser humano debe tener el derecho a poder adquirir un medicamento esencial. Cada país, según sus reglamentos, deberían brindar esto no como una opción, sino como un derecho. Entonces, todas las personas deberíamos comprar el medicamento esencial y que de repente, en muchos casos, es un costo menor. Lamentablemente, en nuestro país es al revés. El medicamento esencial no se quiere comercializar porque se le da más preferencia al medicamento de marca, que tiene un costo más elevado. En nuestro país existen dos tipos de pastillas, dos tipos de medicamentos, ¿no? Explícanos un poquito para que nuestro público pueda entender acerca de esta situación. No sé si quizás pase en sus países, pero aquí, donde nosotros estamos, hay dos tipos de medicamentos o dos tipos de pastillas que tú puedes elegir a comprar. Cuéntanos, Santiago, a cuál nos referimos. Mira, el término adecuado que le manejamos es medicamentos. Entonces, dos tipos de medicamentos principalmente, genérico y marca. Según la definición de cada uno, ambos deberían ser iguales. No debería haber nada que interfiera con esto, con el efecto. Ok. La única diferencia se podría dar en que el medicamento genérico, vamos a suponer, te puede hacer un efecto entre 40 a 50 minutos, en algunos casos hasta una hora, y el medicamento de marca, por ciertos aditivos o excipientes que se le conocen en el mundo farmacéutico, pueda generar que el efecto se evidencia más rápido, o sea, de repente en 30 minutos, quizás antes. O en algunos casos lo que hacen es enmascarar el mal sabor. Si de repente el medicamento es de un sabor desagradable, se le colocan excipientes que le brindan un mejor sabor y eso aumenta el costo. Ya eso es una labor de la industria farmacéutica, pues el laboratorio decide y eso asume un costo. Para que entendamos un poquito y podamos resumir un poco, tenemos aquí en edición, me van a ayudar, un medicamento de marca y tenemos un medicamento genérico. Es el mismo producto, es el mismo compuesto, pero que cuando tú vas a comprar te dice, ¿quieres un genérico o quieres uno de marca? ¿Eso pasa también en tu país? Cuéntanos de qué parte nos ves y si eso también es dable allá donde tú nos estás observando. Entonces, quiere decir que un medicamento de marca siempre va a tener mejores resultados. Claro, como te digo, los resultados son en base a las características que te puede brindar en cuanto al color, el sabor, de repente por ahí el efecto es más rápido, no más potente, sino más rápido nada más. En base a eso, pero en cuanto a lo demás, todo sigue siendo igual. Una vez yo cuestioné, y eso es algo que se ve mucho en los focus group universitarios, el hecho de que cuando uno va por un antigripal quisiera una recuperación mucho más rápida. Hasta el día de hoy, ¿se puede crear un nuevo medicamento que mejore? ¿Es permitido? ¿Tú a través de tu profesión puedes hacer eso? ¿Qué tanta curiosidad has tenido? ¿Todavía se puede patentar algo hoy por hoy? ¿O todo ya está descubierto? No, siempre hay muchas cosas por descubrir. Lo que pasa es que las industrias farmacéuticas, sobre todo las que regulan el tema de las investigaciones, tienen que tener un buen financiamiento. Lamentablemente en estas últimas décadas, se podría decir, no se han lanzado muchos medicamentos por el tema económico, porque cuando se lanza un medicamento nuevo tiene un valor súper, hiper elevado, no es un valor normal que uno lo puede apreciar, ¿no? Y es más, muchas personas, los dueños de estos laboratorios lo patentan, y esa patente genera de que por 20 años nadie pueda sacar un producto similar o igual. Entonces eso hace que el costo comience a elevar en grandes cantidades. Pero sí pueden pueden haber más medicamentos. Pero la cuestión sería, se entienden grandes, de repente, investigaciones, ¿no? Pero tú como químico farmacéutico, por ejemplo, ¿no? Le hacía la consulta a mi hijo, papá, pero si juntas esta pastilla con esta pastilla, ¿no crees que va a ser mejor? Tú como químico farmacéutico, ¿puedes hacer eso? ¿Se puede
todavía jugar, entre comillas, a mejorar una medicina o a crear una mejor? Bueno, puede sonar bastante atractivo, ¿no? El hecho de combinar ciertos medicamentos, ciertos principios activos, pero el detalle es que cada principio activo tiene efectos secundarios. Y esos efectos en algún momento cuando se juntan pueden generar un problema mayor y convertirse quizás no en un efecto simple, sino en un problema para el paciente. Es por eso que no es tan fácil y sencillo de poder solamente entregarle al paciente y decirle, ya, se me ocurrió, combiné estos dos y a ver qué pasa, ¿no? Porque eso suele pasar en los hogares, ¿no? A veces en un hogar en común. A mí me hizo tal cosa bien con esto, tómate ya el punto, ¿no? Y volvemos al primer tema, ¿no? En el tema cultural, la salud hoy por hoy aquí en nuestro país, pues es mucho, hoy por hoy, inclusive podría decir que hasta googleado, ¿no? Para un principio de un malestar que uno pueda tener, una enfermedad que puedas tú quizás evidenciar en su momento, pues lo primero que haces es googlear por una receta médica, ¿no? Ahora, es normal, tú que sabes que solamente en nuestro país una persona vaya y se automedique, ¿esto pasa en toda Latinoamérica o es propio solamente de nosotros? Mira, si bien es cierto, la tecnología está a nuestro lado, o sea, nosotros tenemos el acceso de poder investigar o poder buscar y poderle preguntar a la computadora qué medicamento me sugiere. El detalle es que cuando uno va a una consulta, el médico, el profesional que nos evalúa, nos pregunta desde cuándo sentimos el problema, qué hemos tomado anteriormente, a qué medicamentos somos alérgicos, cuál es nuestro peso, cuál es nuestra talla, porque de acuerdo a eso se utilizan los medicamentos. Entonces, preguntarle a una computadora ya no es tan, se podría decir, adecuado o no sería lo más adecuado. Lo más adecuado es visitar a un profesional que te pueda orientar sobre el consumo de los medicamentos. Y es más, que te pueda dar un medicamento que sea de acorde a tu organismo. Muchos organismos reaccionan de manera diferente a cada medicamento. Tú puedes tomar un medicamento, a ti te puede generar absolutamente todo en orden. No te puede pasar nada, no te va a pasar nada. Pero ese mismo medicamento lo tomo yo y de repente a mí me duele la cabeza, de repente a mí me duele el estómago, de repente me produce náuseas. Entonces, ahí empieza. Claro, porque uno siempre presume, no tengo gripe, no, seguramente tengo dolor de garganta o tengo una tos, ¿no? Entonces uno va en base a una presunción. En cambio, un profesional médico va directamente a la enfermedad, ¿no? Al mal, ¿no? Claro. Ok. Hablaste acerca del tema del costo de medicamentos. ¿Por qué crees tú que hoy por hoy los medicamentos no todos tienen un costo equilibrado? Más aún cuando hay problemas de salud, ¿no? Más aún cuando una enfermedad es mucho más difícil de combatirla, el costo se eleva bastante. ¿A qué se debe eso? Mira, el problema actualmente en nuestro país, sobre todo, es que ya no se toma a la salud como una forma de poder ayudar a las personas. Hoy en día se ha perdido ese sentido humanitario y la mayoría de empresas privadas o inclusive estatales solamente buscan generar ingresos. Entonces, cuando hay un producto que tiene una rotación elevada, lo que hacen es aumentarle el costo. Lo que nos pasó en la pandemia. En la pandemia en nuestro país, los medicamentos que costaban 50 céntimos, en algún momento llegó a costar 10, 20, 30, hasta 40 soles la unidad. ¿Pero eso venía de las mismas empresas? ¿No era porque había un mayor índice de demanda? En muchos casos, yo entiendo que la materia prima va a elevar por el tema de que hay mucho consumo, va a elevar. Pero que se eleve de 50 céntimos hasta 40 soles, o sea, es bien, pero bien complicado que se dé eso en un corto tiempo. Dame un ejemplo con un nombre. Por ejemplo. A ver, acitromicina. Acitromicina, precio real. Genérico. Ok. Puede ser un sol 50. Ok, de marca. ¿Ya? Uno de marca en ese entonces costaba 3.50, 5 soles. Ok, estamos hablando de un medicamento de $1. Ok. Y se elevó. ¿A cuánto?
Un genérico podía costar entre 15, 20, 30 soles y uno de marca llegaba hasta 40, 45 soles, 50. Aproximadamente $15. La mascarilla. Correcto. La mascarilla, y ese es el punto que yo iba. Mascarilla se vendía acá en nuestro país 2 por 50 céntimos en una botica. Imagínate si lo comprabas al por mayor. ¿Qué pasó después? ¿A cuánto vendían esa misma mascarilla que costaba 2 por 50? Mascarillas 5, 6, 10, 15 soles. Una mascarilla. Sin hablar de la KN95, ¿no? Que fue otra ¿Y eso marca. también viene de parte de Eso fue otra las marca. industrias farmacéuticas? ¿Desde ahí viene? Claro, ¿Las desde ahí mascarillas? viene. Son los que fabrican dispositivos médicos. O sea, son los que producen los dispositivos médicos. Entonces, ellos también comenzaron a... O sea, más que todo, aquí en nuestro país se ha evidenciado eso. El alcohol. El alcohol, eso te iba a decir. Frasquitos de alcohol de 120 mililitros que antes de pandemia costaba $1.50, llegó a valer hasta 30, 35, 40 soles cada frasco. Y hoy sí volvió a su realidad. Hoy en día ha bajado, pero como ha quedado, parece eso como una secuela. No ha bajado tanto. Sí, las ¿no? personas todavía algunas... El alcohol todavía, actualmente el de litro creo que está entre 10 o 12 soles. ¿Cuando su precio real era cuándo? En ese tiempo el de litro costaba alrededor de 4.50 o 5 soles, antes de pandemia. Poco más de $1, ¿no? Sí, así fue. Y ahora ya está a $3. Se quedó con $3. Las grandes industrias farmacéuticas y las grandes cadenas de boticas en nuestro país fue lo que hicieron el negocio. Hablaste de algo importante. Bueno, aquí, donde nosotros estamos, existen dos tipos de lugares donde tú puedes ir. Y sí, vamos a llamarlo, como es la palabra, automedicarte. Porque tú vas, pides y simplemente te lo venden. Hablamos de boticas y de farmacias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, Santiago? ¿Cuál es la diferencia entre una botica, una farmacia? ¿Cuál es el mayor tipo de diferencia que uno puede plasmar como usuario? Normalmente esto en nuestro país, los reglamentos cambian y difieren bastante con respecto a otros países. En nuestro país una botica difiere bastante de una farmacia porque el dueño de la botica puede ser cualquier persona natural o jurídica, es decir, una persona que tiene empresa o una persona que no tiene empresa. Y una farmacia, exclusivamente el dueño puede ser un químico farmacéutico. Ok, o sea, yo como persona natural puedo aperturar una botica y empezar a vender medicamentos a cualquiera. Claro, siempre y cuando contrates a un químico farmacéutico que asuma la dirección técnica, inicies los trámites de apertura de tu establecimiento farmacéutico y comienza a operar. Ok, vamos a decir que esto se hace con la intención de que los medicamentos lleguen a todo el público, ¿no? Efectivamente. Okay. Pero yo como persona natural puedo emprender un negocio de medicamentos contratando a un profesional de la salud, como tú dices, sería un Y mira, a mi farmacéutico. punto de vista, Sí. particularmente digo, esto genera de que las grandes empresas, por eso decía, el dueño de una botica es una persona natural o jurídica. Lamentablemente en nuestro país lideran las empresas jurídicas y son las que le ponen el precio a los medicamentos y aquí se elevan demasiado. Bueno, la ley del monopolio llega a todo aspecto, ¿no? No nos salvamos en nada, ¿no? ¿Es lo mismo una droguería que uno ve en otros países? Bueno, una droguería no tiene tanta afinidad con los ciudadanos de a pie, porque una droguería te vende por cantidades, te vende al por mayor. Entonces normalmente tú no puedes directamente ir a la droguería, véndeme un medicamento, no se va a dar. Las droguerías le venden a las boticas y farmacias, porque ellos venden al por menor. Ok. ¿En la industria farmacéutica se prioriza la salud de las personas o se priorizan las ganancias, Santiago? ¿Qué crees tú, opinión personal? Discúlpame que te comprometa con esto, pero ¿qué crees tú que se priorice? A mi opinión personal, se prioriza más la economía, la ganancia. Los ingresos, las ganancias. El ingreso tiene que ser ahí.
¿El ¿Para doble, qué? el triple de una inversión? Claro, claro. ¿O no tiene límite esto? Depende de las empresas. Hay empresas para las cuales no hay límites. Y simplemente le ponen el precio que ellos creen conveniente y como ya tienen un nombre ganado en el... ¿Has llegado tú a experimentar esta sobrecosto en algún momento, más allá de la pandemia, con algún producto que tú dices, oye, pero esto es sencillo de hacer y no puede ser que cueste tanto? Mira, lo que yo he hecho es comprar medicamento genérico. Yo considero que hay medicamentos genéricos de muy buenos laboratorios que tienen un efecto igual, casi idéntico al medicamento de marca. Y entonces yo cuando voy a comprar solicito ese genérico. De un laboratorio. De un laboratorio de prestigio. Okay. Y entonces lo compro y lo he utilizado. Y me ha solucionado el problema tal como yo lo esperaba. Entonces, ¿esos laboratorios todavía priorizan la salud? ¿O es que se están haciendo conocidos para luego ya inflar sus precios? Bueno, en este caso estoy hablando de medicamento genérico. Ellos no van a elevar mucho sus precios porque como saben que hay bastante competencia en el mercado, no se va a dar. Los medicamentos de marca son los que elevan su costo. Porque como no tienen mucha competencia en el mercado, porque el nombre no es igual, lamentablemente la mayoría de personas aquí en nuestro país a veces se graban el nombre de marca y el nombre de marca casi la mayoría son patentados, entonces no puedes sacar. Tú eres dueño del laboratorio, tú sacas un nombre. Yo soy dueño del laboratorio, no puedo sacar tu nombre porque tú me puedes generar un problema, una demanda. Entonces yo tengo que sacar con otro nombre. Pero como tu nombre ya está en el mercado por bastante tiempo, la mayoría de las personas lo conocen. Entonces van a pagar el precio que tú le pidas. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo. La pastillita azul. Ok. La pastillita azul. Muchos hombres no lo deben de conocer. Yo la no. Pastillita Yo azul. no, disculpe. La pastillita azul, a ver, ese medicamento cuando recién salió al mercado, el nombre de Viagra, laboratorio Pfizer, tenía un costo pero elevadísimo. Se llamaba así tal cual, Viagra. Viagra. Hasta hoy en día todavía existe. Okay. Solamente que el laboratorio Pfizer, bueno, fue el dueño de la investigación, bueno, y nadie lo discute, ¿no? Es el dueño de la investigación, es el que creó el producto. Lamentablemente, pues tiene que recuperar toda esa inversión que ha hecho, porque son 5 años aproximadamente que ha generado inversión tras inversión para poder estudiar la fórmula, encargarse de hacer los ensayos preclínicos y clínicos y empezar la producción del medicamento. Ellos son quienes utilizan el método científico en todos los aspectos. Claro, entonces ellos, de hecho, que por un tema de, se podría decir, investigación que han hecho y una inversión que han hecho, tenían que recuperar su inversión. Entonces ellos patentaron por 20 años, hoy en día ya tenemos otras marcas, pero el costo, miren, el costo de Viagra en su momento fue de 35-40 soles la unidad. Entonces hoy en día encontramos medicamentos genéricos de sildenafilo, que es el nombre genérico, 1 sol 50, 2 soles, 2.50, 3 soles. Y el más caro creo que podría estar genérico entre 50 a 4 soles. Si la gran diferencia no existe. Claro, nos estamos adelantando un poco porque llega el momento entretenido, picante, ¿no? Vamos a profundizar un poco más en el tema más adelante. O sea, hoy por hoy hay medicamentos que cuestan mucho más de lo que es un salario mínimo. Sobre todo los que tienen que conllevar un tratamiento con enfermedades de muy alto riesgo. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de SIDA. ¿Por qué sigue eso? Volvemos a lo mismo, que es por el tema de la demanda, por el tema de que lo van a querer sí o sí. Como te dije hace un momento, hoy en día no se prioriza tanto la salud, sino se prioriza la parte lucrativa. O sea, se prioriza más el ingreso económico. No tanto las grandes empresas generan y dicen, a ver, vamos a ayudar a estos países tercermundistas, les vamos a decir, los apoyamos con esto y le damos esto y a ver para que puedan mejorar. Al contrario, como saben que es un buen país donde que se puede utilizar esa demanda, incrementan los costos. Y ese es el problema.
Por eso aquí en nuestro país vamos a un hospital del Estado y no encontramos medicamentos. No porque de repente no haya materia prima, sino que simplemente no les conviene a grandes empresas que ese medicamento esté en la farmacia del Estado, porque lo va a entregar de manera gratuita y conviene que el médico le haga la receta y que vaya y lo compre en una farmacia o botica privada. Entonces ahí está el... Creo que ningún ser humano debe perder la vida por causa de una carencia de un medicamento, pero lamentablemente has dicho una gran realidad, ¿no? Países tercermundistas, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto el hecho de la salud en Latinoamérica? ¿A qué se debe? Lamentablemente, como la mayoría de los países en Latinoamérica no cuenta con la suficiente economía que los respalde. Entonces, las grandes empresas no son de Latinoamérica. Las grandes empresas vienen de Europa o de Estados Unidos. Ok. Y podemos hablar, te mencioné hace un momento una, Pfizer. Te puedo hablar de otra, Tecnofarma. Te puedo hablar de Bayer, de Boehringer, que no son de Latinoamérica. Pueden de repente en algún momento tener plantas en Latinoamérica, pero su procedencia no es de Latinoamérica, sino algunos vienen de Estados Unidos, algunos de Europa. Entonces, ellos son prácticamente los que tienen el poder. Y nosotros, lamentablemente, a veces tenemos que adecuarnos a eso. Vuelvo a repetir el tema de la inyección de capital, de dinero. Muchos países de Latinoamérica dependemos de países de Europa y de Norteamérica. Yendo a esta parte, casi volviendo a la primera pregunta, el tema de la automedicación. Más allá de qué tan frecuente, qué tan riesgoso es si yo quiero un antigripal y me tomo 2 pastillas para acelerar el proceso? ¿Esto es peligroso? ¿Suele ser mortal en algunos casos? Puede haber una sobredosis. No sabemos cómo pueda reaccionar un paciente. Ciertos antigripales pueden tener de repente una fenilefrina, que es un medicamento que estimula el sistema nervioso central, y de repente por ahí producir un poco de una elevación de la frecuencia cardíaca. Y entonces, si el paciente ya tiene un antecedente de elevación de frecuencia cardíaca o taquicardia y le damos el medicamento, podría elevarlo más y eso provocarle un problema. O sea, no es cosa de juego tampoco la automedicación. No, porque la mayoría de los antigripales contienen fenilefrina. Ok, la mayoría. Hoy por hoy. ¿Antes cómo era? Bueno, de repente antes solamente utilizaban un antihistamínico, una clorfenamina o una cetiricina y ya está. ¿Las pastillas, los medicamentos hoy por hoy tienen mayor cantidad de compuestos que antes? ¿O es por lo que se ha descubierto otros compuestos que se le agregan, o es más común hoy por hoy? Mira, yo te diría que los medicamentos en la actualidad podrían ser, si es que son bien recetados, si es que son bien utilizados y el paciente ha pasado por una evaluación antes de usarlo, no deberían tener tantos problemas, porque la OMS indica de que debe haber una regulación. Y en nuestro país existe una entidad que se llama farmacovigilancia y que justamente vigilan que los medicamentos no provoquen daños. Y si provoca un daño, se retira del mercado y no se sigue comercializando. Entonces, eso colabora a que no se presenten problemas. ¿Es cierto eso? ¿Llega a darse el hecho de que retiren un producto? Sí. Porque pasó hace poco, no sé si en parte del mundo, pero Colgate tenía un problema en el tema de sus pastas dentales. Tuvo un problema, y como lo tienen muchos. Hace poco hubo un tema del... ¿Pero qué pasó ahí? ¿Faltó investigación? ¿No se supervisó bien el producto? ¿O simplemente la marca lo vio y desconoció, no quiso, o quiso desentenderse un poco del problema? ¿Esto no acarrea penalidades, sanciones a nivel internacional para que se vea de esa manera? Mira, yo entiendo de que el error es humano. Entonces, pero bajo mi punto de vista,
hay diversos controles por los cuales pasan los productos sanitarios, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Entonces, un control, bueno, de repente la persona estaba distraída, se le pasó. Un siguiente control ya es complicado. O sea, que haya pasado por 2 o 3 controles, ya por ahí como que levanta un poco de sospecha. Bien, Santiago, hemos llegado a la parte un poquito entretenida del programa, que son las preguntas semáforo, ¿de hermano? Donde tú ya sabes que el color rojo es la pregunta más fuerte, más intensa, el ámbar es la intermedia y la verde pues la más suave, la más blanda de ellas. ¿Con cuál quieres empezar? Empezamos con la intermedia. Ok, con la ámbar, permíteme por aquí. No hay nada por aquí, nada por allá. Empezamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué opinas tú acerca de la proliferación de productos naturales, suplementos que se venden como medicamentos, ¿no? ¿Es una verdadera competencia para la industria farmacéutica? ¿Crees tú que hoy por hoy los medicamentos naturales están haciendo más efecto o calan más en el público, sea por el precio, por la calidad o por su efectividad que un fármaco? Mira, ahí hay que ser muy cuidadosos. Okay. Lamentablemente los medicamentos naturales tienen muy buenos beneficios, eso no hay que dudarlo. El problema ¿cuál es? Que la mayoría de estos medicamentos naturales tienen diversos efectos secundarios y que algunos pueden generar problemas pero a largo plazo. Es decir, si tú lo tomas de manera constante después de un determinado tiempo, hablamos meses, de repente 1 año, 2 años, evidencias efectos que probablemente no hubieras querido tener nunca. Entonces, ahí parte el problema. Los medicamentos naturales tienen una gran cantidad de efectos que podrían ser nocivos en los pacientes y que lamentablemente, como todos somos organismos distintos, diferentes, reaccionamos de manera diferente. A uno le puede caer muy bien, al otro le puede caer mal, al otro le puede caer más o menos, y entonces estamos en ese punto. En cambio, los medicamentos, los productos farmacéuticos, estos que los producen la industria farmacéutica, tienen ciertas regulaciones. Como mencionamos al inicio de la entrevista, te mencioné que hay un área de farmacovigilancia que justamente se encarga de fiscalizar que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios estén en perfectas condiciones para el ser humano. Si hay un problema, tenemos que paralizar su comercialización y luego retirarlo, o de repente simplemente ya no se comercializa más. Ok, entonces la respuesta sería que no hay una competencia en sí para el tema de los fármacos. Normalmente diría que no. ¿Y si hay porque sí. Si no, en países de primer mundo, solamente utilizarían medicamentos naturales. Muy buen ejemplo. Y ellos todavía siguen utilizando los medicamentos que nosotros conocemos, porque justamente tienen un proceso, y ese proceso, según el reglamento de la OMS, no es que su evaluación termina el momento que se producen y se comercializan. Su fiscalización continúa después de haber sido comercializado. O sea, durante su comercialización se siguen investigando. Si encuentran por ahí un problema en algún paciente, simplemente lo retiramos y ya no se consume. Ok, has dicho algo muy cierto. No es lo mismo un medicamento que me envía un familiar de Europa, de Estados Unidos, que un medicamento de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es tanta la diferencia? Los tipos de controles son rigurosos. En otros países son más controlados desde la fabricación hasta la comercialización. El control es mucho más riguroso. No puede escapársele nada. Puede escapársele de repente al área de producción, pero no se le puede escapar al área de control de calidad. Y es más, esa industria farmacéutica, por el país donde ocurre el problema, puede ser demandado porque está afectando a su población. Y se supone que cada país tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Entonces,
Lamentablemente en otros países del primer mundo hay ese tema. En nuestro país simplemente sabes que no pasó nada y ya está. Continuemos vendiendo. ¿Con cuál continuamos, Santiago? ¿Cuál es la siguiente que quieres responder? Esta la dejamos para el final. Ok, está bien. Bien, vamos a la pregunta más suave, ¿ok? Una pregunta un poco difícil, ¿ah? ¿Consideras que la inteligencia artificial reemplazará parte del trabajo de un químico farmacéutico? Porque inclusive hoy por hoy muchos googlean para adquirir o tener un tipo de compuesto para una prescripción de la salud, para un tema médico. Eso es bien complicado. Probablemente no. No se va a poder dar porque necesitamos que un profesional nos pueda orientar. Nuestra profesión como químico farmacéutico nos permite no solamente entregar el medicamento al paciente, sino brindarle una información adicional que consiste en a qué hora debe tomarlo, con qué bebida debe tomarlo, si es antes de la comida o después de la comida. También tenemos que indicarle las condiciones de conservación del medicamento, es decir, no puede estar en un ambiente donde hay mucha luz, tiene que estar protegido de la humedad, tiene que controlarse la temperatura, grados centígrados. Entonces hay una serie de opciones, que eso, si de repente conoces todo ello, puedes paso a paso googlear, pero si es que conoces todo. Pero si no conoces algo, se te va a olvidar, lo vas a obviar y probablemente podrían venir los problemas. Todos guardamos medicamentos en casa. Sí, por supuesto. A veces guardamos, entonces ahí está el detalle. ¿Es cierto que un medicamento no tiene fecha de vencimiento? ¿Qué pasa si yo tomo un medicamento que ya está vencido? ¿Hay riesgo, no hay riesgo? ¿Qué tan cierto es de que eso no se vence? Claro, todo medicamento debe tener en su caja y en el interior, en el producto también, la fecha de vencimiento. Esto indica de que hasta esa fecha nada más lo puedo consumir. Si es pasada esa fecha, no hay una probabilidad de que me haga efecto al 100%. Okay. Entonces yo tengo que mantenerlo solamente hasta la fecha de vencimiento. Y claro, teniendo los cuidados posibles, que son temperatura, no más de 30 grados centígrados, la luz no debe ser tan intensa donde están los medicamentos, la humedad en el ambiente no debe ser mayor al 70%. O sea, es importante, ¿no? Cuidar el almacenamiento de un medicamento, ¿no? No se le puede poner como cualquier cosa, ¿no? Importantísimo. ¿Recomendarías que siempre haya un botiquín en casa en todo caso? Sí, un espacio exclusivo donde puedo guardar los medicamentos. De repente puede ser un botiquín o asignar quizás en la sala, quizás. Se ve mucho en las películas, ¿no? Norteamericanas, pero sobre todo que la ponen donde están los servicios, ¿no? En los baños. No, es un lugar que no, porque se supone que los servicios higiénicos son lugares altamente contaminados. ¿Será una leyenda eso? ¿O será algo que...? Porque generalmente se ve eso, ¿no? Sí, van al baño y encuentran, el fármaco que les hace alucinar. Sí, pero creo que eso es antes de los años 90, inicio del 2000, más o menos. Pero ya actualmente me parece que no. Ok. Salvo que por ahí... ¿Seremos los latinos los únicos que almacenamos tantos medicamentos? ¿Será eso Creo cierto? Que no tanto, porque a nivel mundial siempre hay personas que tienen diversas enfermedades. Siempre hay un lugar estratégico para lamentablemente, los adultos mayores padecen de enfermedades cardiovasculares, diabetes, entonces Alzheimer, entonces tienen que tener medicamento. Correcto. Entonces es algo que probablemente se va a dar, sobre todo en países donde hay más longevos. Donde personas más longevas. Ok, bien, hemos llegado a la parte final. En este caso tienes la última pregunta, Santiago. No hay escapatoria. A ver, vamos acá. A ver, vamos a ir con eso. ¿Qué tan probable es de que tu profesión sea empleada para malos rubros? Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de rubros mayores, ¿no? ¿Te ha llegado una propuesta acerca de trabajar con alguien que está quizás en malos pasos? ¿Es muy requerida tu profesión para eso? Sí, pero menos mal que no me ha llegado a faltar ninguna propuesta de ese tipo. ¿Estás esperando la llamada? Pero quizás no puede tentador. No.
no, es mejor evitar ello, porque a veces ya uno se mete en ciertas cosas que después no puede salir. Esa serie, ¿no? Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? Hablaba de este químico, este profesor de química. Claro. Que hace Pero todo mira, un yo te medio. comento una anécdota. Cuando yo estuve en la universidad, me acuerdo un docente me explica y me dice, hablábamos de la cocaína. ¿Cómo es que se produce el clorhidrato de cocaína? Porque sale a partir de las hojas. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué es blanco si la hoja es verde? Entonces, se utiliza ¿qué? Grandes cantidades de ácido para poder extraer todo el principio activo de la hoja de coca. Por eso sale blanco, o sea, la queman prácticamente. Y es un proceso que se supone que un químico farmacéutico lo ha conocido, lo sabe, y probablemente fue esta persona quien dio a conocer cómo es que se extraía el principio activo de la hoja de coca, y a partir de ahí empieza el proceso. Ok. Pero sí, me imagino que tendrán bastante repercusión, ¿no? En el tema, o vamos a decirlo, debe ser para un criminal que está en esos pasos tener una persona con esa profesión bastante, vamos a decirlo, un poco beneficioso. Sí. O es garantía de su producto es de buena calidad, como le llaman ellos. Como te digo, lo que les beneficia es el conocimiento. Entonces, nosotros como químico farmacéutico, en nuestros años de preparación académica, nos enseñan a cómo extraer el principio activo de la materia prima. Correcto. En este caso de la hoja de coca. Nos enseñan diversas formas de poder extraer el principio activo, ya sea por infusión, ya sea a través de percolación, digestión, maceración. Entonces hay diversos métodos y algunos de ellos son más beneficiosos en cada cierto tipo de materia prima. Entonces nosotros podemos utilizar nuestros conocimientos para poder generar algo en base a el daño de la salud pública. Claro, por supuesto, ya va contra los principios ya, ¿no? De cada profesional. Debe ser muy tentador, pero no, porque estamos hablando pues de un campo bastante, peligroso, pero bastante lucrativo, creo yo, en cualquier parte del mundo. Y no solamente eso, sino también está la información que nosotros podemos conocer a partir de nuestra preparación académica. Por ejemplo, hace unos años atrás se hablaba de un medicamento que ayudaba a bajar de peso a las mujeres. Un medicamento que es hipoglucemiante, pero claro, porque su efecto secundario ayuda a disminuir los triglicéridos, disminuye el apetito, las personas lo utilizaban. Pero si lo utiliza una persona que no tiene diabetes, disminuye su glucosa y se genera un problema. El paciente va a tener un déficit de glucosa. Si ya su glucosa está en un nivel normal y toma el medicamento, lo va a bajar. Ese paciente va a estar cansado, desganado, débil. Ok. Entonces hay que tener, por sobre todo, bastante cuidado con lo que volvemos al tema principal, la automedicación, ¿no? Sí. Para cerrar el momento picante de Moment Chill, Santiago, antes de ir a una fiesta, a una juerga y saber que me voy a amanecer, que voy a tirarme la gran noche, ¿qué recomiendas? ¿Qué deberíamos? Porque hablamos de muchos productos milagrosos. ¿Pero eso es cierto? ¿Ocurre esto? Mira, cuando uno consume una gran cantidad de alcohol, quien sufre más es el hígado. Entonces, lo más recomendable actualmente es que uno pueda utilizar un hepatoprotector, un medicamento para proteger el hígado, de tal manera que cuando tú consumas las bebidas alcohólicas no te genere ningún problema. Dame uno que no pueda. Y se sugiera una hora antes de beber el alcohol, pueda uno consumir el medicamento para que esté protegido y al final, al día siguiente, no tenga ningún tipo de malestar y todo lo demás. Y simplemente beber agua. Dame uno, por favor, para mi uso, no digo para el público, dame uno para mi uso que me puedas tú decir, oye Luis, ¿sabes qué? ¿Por qué no empiezas con esto? Epavionta. Un epavionta muy bueno para el hígado. Una hora antes de empezar a beber el alcohol, consumes el medicamento y luego vas a estar protegido. Solamente beber agua después.
El peor error que al día siguiente las personas cometen es comerse un ceviche, comerse picante, por ahí de repente tomar bebidas gaseosas en grandes cantidades. No, el día siguiente solamente hay que beber agua, y si es que tu cuerpo te pide consumir alimento en bajo contenido de grasa. Ok, siempre sin incurrir en el exceso entonces, ¿no? Una última antes de terminar, Santiago. Hablamos de esta pastillita azul. ¿Su consumo no debe estar hecho para los jóvenes? ¿O consideras tú de que no hay límite de edad? No, un joven no lo puede consumir. Se supone que este medicamento está fabricado para poder ayudar a las personas que tienen disfunción eréctil, o sea, aquellas personas que no pueden tener una erección de manera normal y natural. Correcto. Entonces, un joven debería tener una erección normal. Esto está indicado para pacientes aproximadamente mayores de 50 años. Y digo aproximadamente porque hay personas que son mayores de 50 años y todavía tienen una erección normal. Claro, no y tienen ningún natural. tipo de problema. Entonces, aproximadamente podría ser. El paciente, cuando en algún momento puede llegar a sentir que no hay una erección normal y natural, sería el momento de poder utilizarlo. Un joven no. Para nada. No debería utilizarlo, ni por el hecho de que quiero experimentar, porque eso es lo que la mayoría hace, ¿no? Quiero experimentar a ver qué se siente. ¿Qué se siente? Claro. Y hay que tener mucho cuidado porque también afecta al corazón. Hay casos. Y si el joven no sabe, porque la mayoría de jóvenes a veces no saben si sufren de problemas cardíacos, y cuando consumen el medicamento se les acelera el corazón y eso les podría provocar. Ha habido varios casos que han ido inclusive a esta emergencia por eso. Sí, claro. Santiago, ha sido un gusto tenerte conmigo. Muchas gracias por visitarme. Espero que ustedes hayan aprendido mucho con nosotros. Así que ya sabes, si tienes comentarios, quieres una segunda parte, pues te leemos. Gracias por estar el día de hoy en Sin Guión.